Hoy vamos a sumergirnos en un choque de mundos brutal, uno que no se definió solo por las armas, sino por algo mucho más profundo, una idea, la idea del patrimonio. A ver, ¿cómo se destruye un pasado para construir otro encima? En la América colonial, esta pregunta no era ninguna teoría, para nada. Fue una colisión violentísima entre dos formas radicalmente opuestas de entender la memoria, la identidad y hasta el paisaje. Y las réplicas de ese choque, bueno, las sentimos todavía hoy. Para meternos de lleno en esta historia, tenemos que partir de esta pregunta, que es fundamental. ¿Cómo se destruye un mundo? Y no hablamos solo de tirar abajo edificios, ¿eh? Hablamos de algo más, de borrar por completo una forma de entender el tiempo, la historia y, en el fondo, de entenderse a uno mismo. En el mismísimo corazón de este conflicto están estas dos visiones. Son literalmente dos polos opuestos imposibles de reconciliar. Por un lado, la visión prehispánica, la de reutilizar y cubrir. Aquí el pasado no es algo muerto, es el cimiento, el fundamento literal sobre el que se construye el presente. Y por otro, la visión colonial, erradicar y saquear. Para ellos, el pasado o es una amenaza que hay que eliminar de raíz, o es un botín, un tesoro que hay que explotar. Para entender la dimensión real de la destrucción que vino después, primero tenemos que pararnos a pensar qué significaba el pasado para las culturas prehispánicas. No era algo que estuviera en los libros, lejano, no. Era una presencia viva, activa. Y el concepto clave aquí es una idea que a nosotros nos puede sonar rarísima. Destruir conservando. Suena a contradicción, ¿verdad? Pero no lo era. No se trataba de aniquilar lo viejo, sino de encapsularlo, de guardarlo dentro de lo nuevo. El pasado no se borraba, sino que se convertía, literalmente, en el corazón de lo que venía después. Así mantenían una conexión física y espiritual a lo largo del tiempo. Y lo bueno es que esto no es teoría, ¿eh? Lo vemos en la práctica. Los arqueólogos, cuando excavan, se encuentran la historia como si fueran las capas de una cebolla. En Chichén Itzá, por ejemplo, dentro de una pirámide, ¡zas!, se encontraron otra más antigua con el trono del jaguar rojo intacto. O fíjate en los aztecas, que usaban como ofrendas sagradas máscaras olmechas que tenían casi 3000 años. O sea, el pasado no estaba muerto, estaba vivísimo y lo veneraban. Pues bien, toda esta visión cíclica del tiempo, de ir sumando capas, estaba a punto de chocar de frente con una fuerza totalmente distinta. Una fuerza lineal, de cambio violento, que no buscaba cubrir nada, sino borrarlo todo. Esta cita de un relato indígena es que es absolutamente desgarradora. Es el contraste más brutal que te puedes imaginar con la idea de conservar destruyendo. Aquí la herencia no se convierte en un cimiento, se convierte en una ausencia, en una red de agujeros, en un vacío. Es tremendo. Y aquí llegamos a una de las mayores y más tristes ironías de esta historia. Cronistas como Bernal Díaz del Castillo describieron con un asombro que casi se palpa la maravilla que era Tenochtitlán. Hablan de sus calzadas, sus mercados, el templo mayor, alucinaban. Y sin embargo, esa misma gente que alucinaba participó con sus propias manos en la demolición de todo aquello que tanto les maravillaba. Pero ojo, esta destrucción no fue un simple arrebato de barbarie sin sentido. Para nada. Estaba impulsada por dos lógicas muy claras y muy poderosas, que además a menudo iban de la mano: la cruz y el oro. Entender esta doble lógica es clave para entenderlo todo. Por un lado, tenías a la Iglesia, con su misión de erradicar lo que consideraban idolatría, paganismo. Como dice Aitor Quemada, ellos sentían que era un trabajo vano intentar evangelizar si los templos antiguos seguían en pie. Había que destruirlos. Y por otro lado, estaban los intereses civiles, los conquistadores de a pie, que veían un ídolo y no pensaban en herejía, pensaban en una fuente muy tangible de oro, plata y jade. Y claro, esta imagen es un ejemplo brillante de la justificación ideológica que se montaron. La imaginación europea convirtió los templos y los rituales indígenas en escenarios de pesadilla, de adoración a demonios y sacrificios salvajes. Esta visión demoníaca no solo es que facilitara la destrucción, es que la convertía en un acto bueno, en una obra de piedad, casi una obligación moral. Esta frase de un informante indígena del fraile Sahagún es que es increíblemente gráfica, es brutal. No creo que haya una metáfora más potente para describir esa sed insaciable de riqueza que iba de la mano del fervor religioso. La imagen de puercos hambrientos captura perfectamente la violencia y la crudeza de esa motivación por el saqueo. Vale, pero ¿qué pasa frente a un ataque tan total contra tu mundo material, también contra tu mundo espiritual? Pues que las comunidades indígenas no se rindieron, ni mucho menos. Desarrollaron estrategias ingeniosísimas, muy sutiles para sobrevivir. Una auténtica resistencia silenciosa. La resistencia no fue una guerra abierta con espadas, fue una especie de guerra de guerrillas cultural y se basó en 3 tácticas clave. La primera, el ocultamiento físico, enterrar objetos sagrados para ponerlos a salvo. La segunda, el disimulo, seguir con tus ritos y costumbres de siempre pero a escondidas, en la clandestinidad. Y la tercera, que quizá es la más fascinante y la que más ha durado, el sincretismo.
El sincretismo es el ejemplo perfecto de esta fusión, de esta resistencia inteligente. Las antiguas deidades y los lugares sagrados no desaparecieron, simplemente se vistieron con un traje nuevo, un traje cristiano. La diosa madre Tonantzin, por ejemplo, renació como la Virgen de Guadalupe, y justo en su mismo cerro sagrado, el Tepeyac. Santuarios antiquísimos como el de Chalma siguieron siendo lugares de peregrinación masiva, pero ahora dedicados a un santo cristiano. La devoción seguía ahí, intacta, pero disfrazada a plena vista. Pero que nadie se engañe, ¿eh? Esta resistencia silenciosa, este disimulo, era peligrosísimo. Durante siglos hubo unos clérigos especializados, los llamados extirpadores de idolatrías, que se dedicaban a recorrer los territorios con redes de espías, buscando cualquier mínimo rastro de las viejas creencias para castigarlo, y castigarlo de forma brutal. El simple hecho de guardar unas vasijas antiguas de tus antepasados te podía costar un castigo terrible. Y a pesar de ese terror, de ese miedo constante, esta respuesta de unos líderes indígenas a los frailes es que demuestra una determinación que pone los pelos de punta. Frente a la amenaza de muerte, la elección para ellos era clara: preferían morir antes que abandonar su identidad, su mundo espiritual. Es una declaración de resiliencia absolutamente asombrosa. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo, porque después de siglos de destrucción, de persecución y de resistencia, pasó algo profundamente irónico. Aquel pasado indígena, el que se intentó borrar por todos los medios, encontró un propósito completamente nuevo, y lo encontró en la mente de los descendientes de los propios conquistadores. Personajes como Carlos de Sigüenza y Góngora, un intelectual criollo del siglo XVII, marcan un antes y un después. De repente, él empezó a estudiar el pasado prehispánico no como una amenaza que había que destruir, sino como una fuente de historia, de conocimiento. De hecho, realizó la que se considera la primera excavación científica de toda América, nada menos que en Teotihuacán. Y aquí llega el giro final, la última gran ironía de toda esta historia. Los criollos, es decir, los descendientes de los conquistadores que habían nacido en América, empezaron a reclamar ese pasado indígena como suyo. Lo usaron para construir una identidad propia, una identidad americana, que fuera distinta de la española. O sea, el mismísimo pasado que España intentó erradicar con tanto ahínco se convirtió en un arma ideológica para justificar la independencia de España. Increíble. Todo este viaje tan complejo de destrucción, resistencia y al final reapropiación nos deja con esta pregunta. Una pregunta que hoy sigue muy viva, que sigue resonando en todos los debates sobre cultura, sobre museos, sobre identidad en toda América Latina. ¿A quién le pertenece un pasado que está hecho pedazos pero que a pesar de todo se negó a morir?